Bueno, continuamos con los escritos de los emisarios, los apostólicos. Para el día de hoy vamos a estar hablando de Marcos 9:14 hasta el 10:31, es la porción que comprende el día de hoy. Antes quiero invitar a quienes estén cerca del sector de Naples, les invitamos a congregarse con nosotros. Lugares como Cape Coral, Estero, Marco Island, Lehigh y Moca Bonita, por acá tienen una familia. A seguirnos también en nuestras redes sociales de YouTube y de Facebook. Aparecemos como EMC Shalom Naples. Les estaba diciendo entonces que vamos a hablar de Marcos capítulo 9, pero nos vamos a enfocar específicamente en los versos del 33 al 50. Y para eso voy a compartir mi pantalla con ustedes. Resulta que los discípulos iban con Yeshua por el camino rumbo a Jerusalén y ya habían pasado por varios lugares, por Cesarea de Filipo, habían también pasado por Bethsaida, habían pasado, la siguiente estación era Capernaum. Entonces nosotros vemos cómo ellos ya estaban en un caminar hacia un destino. ¿Cuál era ese destino? El destino era Jerusalén. Mientras ellos se dirigían allá, donde se cumpliera la misión para la cual fue enviado nuestro Mesías Yeshua. En ese recorrido sucedieron muchos eventos, de los cuales quedaron gran parte registrados. Y en ese caminar entonces nosotros nos vamos a enfocar en las situaciones ocurridas en Capernaum. Marcos 9, 33, 34, si tienen sus Biblias y pueden leer conmigo, por favor, dice: luego llegaron a Capernaum y cuando estuvo en la casa les preguntó, ¿quién? Yeshua, ¿qué discutían entre ustedes por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque lo que habían discutido entre ellos por el camino era sobre quién era el más importante. En el momento que Yeshua preguntó a los discípulos qué era lo que discutían por el camino, se callaron, y esto fue una respuesta que reflejó incomodidad y vergüenza. Y partiendo de este incidente, yo le he puesto como título a la enseñanza que les quiero compartir, allí les va a aparecer en pantalla: la presumida exclusividad y sus disputas. Yo le pido por favor, ahí me falta una C, le pido por favor que memorice muy bien el título, ya que es un elemento transversal en toda la enseñanza. Las discusiones por la exclusividad aparecen en varias oportunidades mientras ellos iban por el camino. Y esas disputas por la exclusividad todavía siguen siendo vigentes en nuestros días. Esta discusión entre los discípulos fue muy vergonzosa. Esto mostraba el deseo de grandeza que ellos tenían en sus corazones. Nosotros también vamos por ese camino, siguiendo los pasos de nuestro Maestro. Pero esto no nos hace exentos de caer en discusiones por la grandeza. Sin darnos cuenta, podemos caer fácilmente en una discusión entre hermanos mientras vamos caminando. Resulta fácil enredarnos en una discusión vergonzosa en las redes sociales. Y en medio de las discusiones se postulan ideas similares a las que estaban discutiendo los apóstoles, tales como: ¿cuál es el maestro más grande de nuestros tiempos? ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién tiene más likes? ¿Cuál es el ministerio más exclusivo? Seguramente los discípulos podrían haber encontrado algo mejor de qué hablar en el camino desde Cesarea que esta miserable disputa sobre el rango. Mientras iban por el camino se despertó su ambición, y probablemente fue muy triste para Yeshua saber que aquellos que más lo amaban se preocupaban mucho más por su propia superioridad que por los padecimientos que el Maestro estaba próximo a enfrentar. ¿Por qué se suscitó esa conversación? Por las motivaciones internas de grandeza. Y porque cuando ellos iban por el camino, se estaban apartando de Yeshua. Escuché muy bien, los discípulos se estaban apartando de Yeshua en su caminar. Estaban tomando distancia de él. Ellos creían que él no los estaba escuchando.
Y esa discusión no hubiese surgido si Yeshua estuviera cerca de ellos. No obstante, como a Yeshua no se le escapa nada, las lenguas que habían sido tan ruidosas en el camino quedaron mudas en la casa, silenciadas por la conciencia. No caigamos en esas discusiones acerca de superioridad, no sea que quedemos también mudos y avergonzados cuando nos pidan cuentas. Sentándose como maestro y superior, Yeshua convocó a sus discípulos a escuchar y les enseñó el camino a la grandeza. La acción de sentarse de Yeshua mostró que él iba a enseñar, que iba a dejar algo muy importante. Hay un comentario de Barclay y él dice que cuando un rabino está enseñando en su rol de rabino, de la manera que un maestro enseña a sus alumnos y discípulos, él se sienta. Yeshua deliberadamente tomó la posición de un rabino que enseñaba a sus discípulos. Marcos 9:35. Y él les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá hacerse el último de todos y el servidor de todos. Así que mientras los discípulos se enfocaban en ellos mismos, buscando quién representaba la grandeza, Yeshua les ofreció una perspectiva poco convencional de lo que significa grandeza. El primero debe hacerse el último y el servidor. Y esto es similar a lo que dice en Mateo 23:12. El que se enaltece será humillado y el que se humille será exaltado. Estos enunciados parecen ser contradictorios a nuestro entendimiento, pero son reglas de oro y grandes verdades espirituales. La pregunta de los discípulos en el camino fue: ¿quién sería el más grande? Yeshua pudo haber contestado a esa pregunta sin perder su tiempo y sin hacerles perder el tiempo a ellos, decir: yo soy el más grande. Pero Yeshua, para un ejemplo de grandeza, habló sobre el último y el servidor. En otras palabras, habló de humildad y de ministerio. Marcos 9:36, 37. Dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en brazos, les dijo: el que en mi nombre recibe a alguien como este niño, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. ¿Qué tiene que ver un niño con la discusión de grandeza que ellos tenían? Si los niños eran tenidos como propiedad, más que como individuos, se entendía que estos debían ser vistos y no escuchados. A muchos de nosotros en nuestros países también nos pasó así, o vimos cómo gente se comportaba así, que a los niños les prohibían hablar con las visitas que llegaban a la casa. Y si un niño participaba de la conversación de los adultos, era visto como un niño maleducado. Por otra parte, un niño apenas está adquiriendo conocimiento, está despojado de ambición, está despojado de orgullo y de soberbia. Los niños se caracterizan por ser enseñables. De este punto en adelante, se va a presentar en el texto bíblico otra situación, aunque con diferentes personajes, pero la temática de fondo va a ser la misma: la presumida exclusividad y sus disputas. Recordemos que la primera disputa que se presentó en el camino por la exclusividad, por la grandeza, fue entre ellos mismos, entre hermanos, entre los discípulos. Pero en el caminar habían otros, en el camino, que no estaban caminando propiamente con ellos, pero que estaban hablando el nombre de Yeshua, expulsando fuera demonios en el nombre de Yeshua. Leamos Marcos 9:38 al 40. Yohanan le dijo: Rabí, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no andaba con nosotros. Pero Yeshua dijo: no se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá después hablar mal de mí.
pues el que no está contra nosotros, está con nosotros. De modo que porque no andaban con ellos, entonces los discípulos se creyeron superiores y les prohibieron echar fuera demonios y volvieron a evidenciar la presumida exclusividad y cayeron en sus disputas. Muchas veces caemos en actitudes que hacen que gente que está cerca de nosotros, en lugar de querer saber más de la Torá, no quieran saber nada, porque en vuestro comportamiento despectivo, al creernos dueños de la verdad, nosotros los apartamos. Dentro de este marco, ha de considerarse entonces que esa presumida exclusividad y esas disputas traen un espíritu de intolerancia que tan fácilmente se convierte en leña y fuego. Y aunque Yeshua lo cortó de raíz en el momento en que surgió entre sus discípulos, poco a poco volvió a surgir dentro del círculo de la cristiandad y también ha surgido en las raíces hebreas, en los judíos mesiánicos. En todos lados podemos verlo. Las mismas dos disputas que ocurrieron en Marcos 9, del 33 al 50, por la presumida exclusividad, la vemos hoy en día. La primera, tal y como la abordamos con los discípulos, con el prójimo, entre hermanos, y quizás entre hermanos de nuestra propia congregación, o entre los mismos hermanos de raíces hebreas, disputas de quién es el mejor, de quién tiene más, de cuál es el más grande. La segunda disputa que encontramos acá en el camino se da con otro grupo de personas que también están tratando de incorporarse al camino y aunque no anden propiamente, como Yeshua ha mandado a sus discípulos, ellos tratan de estar en el camino como pueden, porque han descubierto que pueden hacer milagros en el poderoso nombre de Yeshua. Con quienes podemos relacionar nosotros, estas personas que están acá cerca del camino, que tratan de incorporarse. ¿Quiénes pueden ser los protagonistas de esta segunda disputa? ¿De quién podríamos estar hablando? ¿Qué persona se le viene a la mente? Los cristianos. La presumida exclusividad nos ha llevado a estar con ellos en disputas y tener comportamientos vergonzosos. Argumentos como, ellos no nos siguen, por lo tanto, dice un líder, ellos están equivocados. Déjenlos en paz, dice otro. Otro puede decir, ya tenemos bastante que hacer para ocuparnos de nuestros propios asuntos. Y el otro dice, no, yo tengo que exhortarlo porque soy responsable de mi hermano y está caminando por donde no es. Con amor, cuando veamos a otras personas que no llevan el mismo caminar que nosotros llevamos con el Mesías, hagamos el esfuerzo por tratarlos de la manera más favorable, sin condenarlos. Desde la perspectiva de los discípulos, ellos se indignaron porque ellos no los seguían, porque este grupo de acá no los estaba siguiendo a ellos y se indignaron mucho. Y estaban expulsando a Satanás en el nombre de Yeshua, demonios en el nombre de Yeshua. Por lo tanto, ellos asumieron que como seguían a Yeshua, ellos podían prohibir esta actividad o esto que ellos estaban haciendo. Y no solamente asumieron, se lo prohibieron. El celo por los asuntos del reino de Elohim, por el Mesías, los encegueció y los hizo adoptar una falsa posición de autoridad en la que los discípulos se vieron a sí mismos con el derecho de prohibir una actividad que no estaba transgrediendo en lo absoluto nada de la Torá. Su actitud los llevó a manifestar la presumida exclusividad. También es cierto que hay muchos que están mal en algún aspecto de su enseñanza. Este grupo de acá seguramente está mal en muchas cosas de la enseñanza, pero aún así sacan adelante a Yeshua de alguna manera. Y quizás nosotros mismos en algo también pudiéramos estar fallando y no saberlo. Dejemos que el eterno Elohim de Israel trate con ellos. Aquellos que no están contra de Yeshua están de su lado, al menos en alguna manera, y eso es bíblico. Para precisar que estemos firmes en nuestras creencias, eso está muy bien, pero esa
presumida exclusividad en la que únicamente nosotros tenemos la razón y donde creemos que esa convicción proporciona una presunción legítima de quienes difieren de nosotros, están equivocados y podemos nosotros atropellarlos, eso no está bien. Filipenses 2:3 nos dice, no hagan nada por rivalidad, no hagan nada por contienda ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos. Filipenses 1 del 15 al 18 nos habla. Algunos, a la verdad, proclaman a Mashiach por envidia y contienda, porque simplemente ellos quieren echar leña al fuego. Les gusta esas discusiones, esas polémicas en los chats y aquel responde y siguen echando leña al fuego. Pero otros lo hacen de buena voluntad. Que esto sea una exhortación interna para que nosotros examinemos nuestros corazones, nuestro interior e indaguemos cuál es la motivación interna que tenemos cuando hablamos de Yeshua. ¿Lo hacemos por contienda y vanagloria o lo hacemos de buena voluntad? Porque los que hablan de Mashiach por buena voluntad, lo están defendiendo y lo hacen por amor, defienden la buena noticia, y los que lo hacen por contienda están agregando aflicción. Y eso lo leemos en Filipenses 1 del 16 al 18, donde dice, estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que me han puesto para la defensa de la buena noticia. Mientras aquellos anuncian a Mashiach por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción. El verso 18 dice, ¿entonces qué? Solamente que de todas maneras se anuncia al Mashiach, sea por pretexto o sea de verdad, y en esto nosotros nos alegramos. Volvamos a la imagen, al recorrido que estaban haciendo por el camino. Y nos ubicamos nuevamente en esta segunda situación, cuando los discípulos vieron que otros echaban fuera demonios en el nombre de Yeshua. Porque vamos a mirar cuál fue la enseñanza que dejó Yeshua con respecto a esta segunda situación. Yeshua también les enseñó y volvió a poner a los niños como ejemplo. En la primera, cuando estaban en la casa y él les preguntó acerca de qué hablaban en el camino, él tomó un niño como ejemplo. Y luego, cuando sucede en el camino y ellos ven que otros están echando fuera demonios y ellos le prohíben y van y le cuentan al maestro, el maestro les dice nuevamente el ejemplo de un niño. Nos está hablando de un paralelismo. Nos está hablando que parecen situaciones diferentes, pero en el caminar se presenta lo mismo. De fondo, implícitamente es lo mismo. Cuando ellos discutían, él los redarguyó poniendo el niño como ejemplo y volvió a redarguirlos poniendo los niños como ejemplo. Marcos 9, 41, 42 nos dice, cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, porque ustedes son de Mashiach, en verdad les digo que jamás perderá su recompensa. Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le ataran una gran piedra de molino al cuello y que lo echaran al mar. Una piedra de molino en tiempos de Yeshua es aproximadamente de 45 centímetros, de 1,5 pies de diámetro, y aproximadamente 10 centímetros o 4 pulgadas de espesor. Es curioso, además, que en algunas de sus Biblias aparece el título, en esta porción, ocasiones de caer. Nosotros conocemos que los títulos son agregados, son para ayudarnos a identificar rápidamente el tema principal. Así que tengamos cuidado de no tropezar con la presumida exclusividad y caer en sus disputas. Porque cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le ataran una gran piedra de molino al cuello y lo echaran al mar. Y alguno dirá, pero ahí se refiere únicamente a los niños.
No nos está hablando de los adultos. Este texto aplica tanto en forma literal para los niños como en un sentido figurado para nosotros. El niño crece, el niño se hará grande, es como una esponja absorbiendo y aprendiendo todo de Yeshua, sin soberbia intelectual. Puede haber en nuestras congregaciones personas de 40, 50, 80 años que son como niños dispuestos a aprender, dejando a un lado ideas y creencias preconcebidas. Esta persona es considerada por Yeshua como uno de sus pequeños, aun si tiene 80 años. Es la actitud, es la disposición con la cual se acerca a Mashiach para aprender. Pero hay otros de 40, 50, 80 años que no quieren tener la disposición de un niño para aprender. Y son personas con pensamientos muy rígidos que no son enseñables. Tienen unos errores profundamente arraigados y es muy difícil hablar con personas así. El que crea ser firme, cuídese de no caer. Ahora, el verso dice, el que haga tropezar a alguno de estos pequeños, pero hay otro requisito, alguno de estos pequeños que creen en mí, el que haga tropezar a alguno que cree en Mashiach, aquella persona que lo está desviando para que usted no crea en Yeshua, lo va a hacer tropezar y usted caerá con toda seguridad. Es una obra maligna, seducir a las almas sencillas para que no sean leales a Yeshua. De acuerdo a este versículo bíblico, un tropiezo es un obstáculo que se le pone al prójimo para que no se acerque a Yeshua. Si en tu vida has hecho algo así, debes tener cuidado de lo que hiciste, porque Yeshua nos está dejando acá una advertencia. Tal vez el hombre a quien habían silenciado era uno de esos niños pequeños y merecía un trato más comprensivo. Recordemos que en este capítulo Yeshua está hablando a los discípulos, de modo que todas estas palabras también aplican para nosotros. El que vengan tropiezos es algo imposible de evitar, dijo Yeshua. Siempre vendrán, pero hay de aquel por quien vienen. Yeshua dice que es mejor que la persona sea arrojada al mar con una gran piedra de molino atada al cuello que para aquel que hace tropezar a un pequeño que en él cree. Haz un análisis de conciencia. En este momento, ¿cómo podríamos hacer tropezar a alguien poniendo un obstáculo para que no se acerque más a Yeshua? En Hechos 15 se nos narra un conflicto que había entre los judíos que habían creído en Yeshua y los gentiles que estaban viniendo a la fe hebrea. Estos gentiles ya estaban en las sinagogas de creyentes en aquella época, pero siempre habían estado en un estatus de segunda categoría. En las primeras filas de la sinagoga estaban los judíos de nacimiento. A la mitad se sentaban los prosélitos, estos a los que ya habían pasado el proceso de conversión al judaísmo. Y en la última parte, los temerosos de Elohim. Vemos una especie de jerarquía. Estos eran los que tenían curiosidad y deseos de aprender de la fe hebrea y estaban considerando hacerse parte de la comunidad. En repetidas ocasiones a estas últimas personas se les ponía tropiezo que no les permitía acercarse a la comunidad. No caigamos en el error de poner tropiezo a aquellos que se acercan y aún no conocen mucho. No seamos tropiezo con nuestra conducta y nuestra manera de hablar, usando terminología que no entienden, juzgando con dureza la ignorancia del prójimo, la falta de conocimiento, siendo insensibles o no teniendo compasión por aquellos a quienes aún no se les ha revelado este mensaje que nosotros ya tenemos. ¿Qué tanto estamos aplicando lo que dice la Torá en cuanto a nuestras relaciones interpersonales? Con los hijos, con la esposa, con el esposo, con las personas que están cerca de nosotros. ¿Cómo están esas relaciones? Ahí es donde podemos hacer que muchos tropiecen y hacer que nuestra fe se convierta en algo irrelevante, en hipocresía, en algo incongruente, en una religión más, al punto que hagamos que a nadie le interese nuestra fe. Vamos a dejar esas ideas de grandeza. Nosotros aún somos aprendices, somos siervos inútiles. Y si aún estamos en esa arrogancia,
¿Podríamos gloriarnos de ser observantes de la Torá? De ninguna manera. Peor aún, si nos sentimos mejores que otros, que no tienen la revelación y los mandamientos que a nosotros nos han sido mostrados, revelados, si pensamos que ellos son inferiores que nosotros, entonces estamos en serios problemas. El hecho de haber recibido tanta revelación y de estar recibiendo más es para ponernos a temblar. ¿Cuál es la relación con la parashá? Vemos que también hubo disputas entre Esaú y Jacob por la exclusividad, por la primogenitura. Ese hijo quien se lleva las bendiciones, las mejores bendiciones, que tal y como se infiere de la palabra primogénito, es el primero, el principal, el que tiene la posición privilegiada. No entremos en esas disputas acerca de cuál ministerio es mejor o no. Hay tanta necesidad. Yeshua dijo que las personas estaban acosadas y desamparadas como una oveja sin un pastor. A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y los pocos que hay deben procurar no caer en esas riñas. Se necesitan muchas personas trabajando en el reino. La mies es mucha y para cada ministerio hay un redil. Pero no hagamos tropezar a otros que creen en Yeshua y tengamos cuidado de no tropezar nosotros mismos. ¿Por qué? Vuelvo y comparto la pantalla. La primera precaución. Marcos 9, 43, 48. Si tu mano te hace tropezar, córtatela. Te conviene más entrar manco a la vida que teniendo dos manos. Ir al crematorio, al fuego inextinguible. Preste atención a este verso bíblico que sigue. Donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Precaución, cuidado con nuestro pie. Si tu pie te hace tropezar, córtatelo. Te conviene más entrar cojo a la vida que teniendo dos pies. Ser echado al crematorio. Por segunda vez se repite esta expresión, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Tercera advertencia. Si tu ojo te hace tropezar, sácalo. Mejor te es entrar con un solo ojo al reino de Elohim que teniendo dos ojos. Ser echado al crematorio. Y hay una tercera vez que se repite la expresión, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Las manos simbolizan nuestras acciones. Asegurémonos que nuestras manos estén lavadas en inocencia, pues los únicos que subirán al monte santo son los limpios de mano y puros de corazón. Los pies simbolizan el camino que andamos. Fijémonos a dónde vamos y cuál es el propósito de nuestro caminar. Pues dichosos son los pies de los que anuncian la paz. No las riñas, contiendas, las disputas, no. Dichosos son los pies de los que anuncian la paz. Los ojos simbolizan nuestra parte interna. Son nuestra luz, reflejan nuestra alma. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Que nuestros ojos sean para observar la bendita Torá. Que nuestras manos y nuestros pies sean para ponerla por obra. No entremos en rebeldía poniendo tropiezo a otros y cuidémonos de no tropezar, porque dice la palabra que es mejor mutilar algún miembro del cuerpo que ser echado al crematorio. En esta versión israelita nazarena lo nombra como el crematorio, pero la Reina Valera 1960 lo nombra como el infierno. En hebreo se conoce como el Gehenna, que significa el valle de Hinnom. Este era el vertedero de la ciudad, donde se incineraba la basura y también los cadáveres de animales o los de algunos criminales. El basurero y el fuego hacen la metáfora para indicar que la basura, es decir, los desobedientes, arden en el fuego de día y de noche. Vamos a mirar lo que parece muy significativo
en este punto, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Dice la mayor parte de comentaristas que cuando el verso bíblico dice su gusano se refiere a la conciencia. Al decir donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, Yeshua estaba citando Isaías 66, 24. Pero vamos a leerlo desde el verso 22 para que no perdamos el contexto que Yahweh mismo estaba declarando. La prosperidad futura de Sión. Estaba hablando de la nueva Jerusalén. Y también Yahvé habla de los que se rebelaron contra él. Isaías 66, verso 22 al 24. Porque como el cielo nuevo y la tierra nueva que voy a hacer perdurarán por mi voluntad, declara Yahweh, así perdurará la simiente y el nombre de ustedes. Y novilunio tras novilunio y Shabbat tras Shabbat vendrá toda carne a postrarse ante mí, dijo Yahweh. Verso 24. Saldrán y verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Mire lo que les pasa a los que se rebelaron. ¿Contra quién? Contra Yud-Hei Bab-Hei. Su gusano no morirá, su conciencia no morirá, ni su fuego se extinguirá. Será un horror para toda carne. Observen que Yahvé mismo dice, su gusano no morirá, ni su fuego se extinguirá. ¿Quién más dijo esto? Está claro que fue Yeshua. Lo leímos en los versos 44, 46 y 48 de Marcos 9. Porque todos serán salados para el fuego, continúa hablando Marcos. Y el verso 50 de Marcos 9 nos dice, la sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la salarán? Tengan sal entre ustedes. Y el punto más destacado de la enseñanza de Yeshua, que sirve de antídoto frente a la presumida exclusividad y sus disputas, es vivan en paz unos con otros. Seamos pacificadores. De esta manera seremos bienaventurados y seremos llamados hijos de Elohim, tal y como nos dice Mateo 5:9. Con esto hemos terminado la enseñanza de los apostólicos el día de hoy, una enseñanza que nos pone a reflexionar y a aplicar muchos de estos principios en nuestras vidas. El Eterno les bendiga, que tengan un precioso y bendecido Shabbat Shalom.